Hola, buenas tardes. Soy David Rivero, uno de los ancianos de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna en Madrid, España. Hoy es jueves, habitualmente tenemos una reunión de estudio bíblico y oración. En estas circunstancias que estamos viviendo, estamos alterando un poco el orden habitual de nuestros encuentros, ya que no pueden ser en persona. Los martes, algunos habéis echado de menos el estudio, y es que hemos realizado para los miembros de la Iglesia y aquellos que asisten habitualmente, hemos tenido un encuentro virtual en el cual hemos estado orando y hemos decidido dejar los jueves en este nuevo formato solo para el estudio bíblico. Quiero asegurarme de que me dicen que se oye bien. Hoy estamos teniendo dificultades. Llevo toda la tarde con dificultades. Es posible que tengamos algún problema. Si en algún momento se cortase la emisión, me avisarán. Me dicen que de momento está bien. Pero si se cortase, esperar reiniciar todo esto no es cosa de un segundo. Así que si sucediera, ten paciencia. Intentamos continuar hasta el final. Bien, creo que eso es todo. Solo recordaros que el próximo domingo, Dios mediante, a las 11 hora de Madrid, continuaremos con el estudio que estamos haciendo sobre el guerrero cristiano, la guerra espiritual, las armas, la armadura que el Señor nos ha concedido a todos los que realmente somos cristianos. Y ese será el asunto que trataremos el domingo. También, una vez terminada la exposición de la palabra el domingo, en torno a las 12:30, a las 12:30, volveremos a tener un encuentro virtual para saludarnos, para compartir algunas, perdonad porque estoy pendiente de mensajes. Bien. Veréis que al principio hablo un poquito de más, es dar tiempo a aquellos que están encontrando dificultades para conectarse y para yo recibir mensajes de que está funcionando bien la conexión. Aprovecho para decirte que si no lo has hecho ya, por favor suscríbete y toca la campana que hay al lado de la punto de suscripción para que puedas recibir con tiempo los avisos de que comenzamos a emitir. Bueno, trato de volver en mí y vamos a orar, a pedir la bendición al Señor. Hoy vamos a estar de nuevo en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver los versículos del 7 al 12. Así que pongámonos en las manos del Señor. Dios y Padre, estamos delante de ti, inclinando nuestro orgullo, nuestro conocimiento, lo que creemos que somos, que tenemos, que sabemos hacer. Ya ves, Señor, que muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Muchas veces, Señor, con cosas pequeñas encontramos grandes montañas de dificultad. Y todo esto, Señor, es para recordar muchas cosas, entre ellas que vivimos en un mundo caído, donde tú dijiste al hombre que esa maravilla que fue la bendición de poder crear con sus manos, de transformar la tierra en la que vivía, de poder pensar y desarrollar su trabajo, iba a estar afectado por el pecado, y junto con la siembra de la buena semilla iba a haber cizaña que creciera y que muchas veces arruinara la cosecha. A veces nos creemos jóvenes, fuertes, nos creemos autosuficientes, creemos que de ti apenas necesitamos un empujoncito, un poco de ayuda y ya lo demás lo podemos nosotros. Pero Señor, tú a veces sacudes la tierra a nuestros pies y haces que miremos en humildad diciendo, Señor, ten misericordia. Y en esta tarde te pedimos que nos ayudes. Ni siquiera, Señor, teniendo
este tesoro maravilloso que es tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo, pura, perfecta, sin ningún error, completa, suficiente. Aún así, Señor, con todo eso, si tú no nos iluminas, si tú no nos das entendimiento, pues lo que vamos a hacer a continuación será un ejercicio infructuoso, baldío y sin mayor trascendencia. Por eso te pedimos que intervengas en nosotros, que nos ayudes, nos libres de distracciones y que si vienen, Señor, que sepamos manejarlas y que los próximos minutos, siendo conscientes de que somos un cierto número de siervos tuyos que estamos, que cada uno en su lugar, estudiando tu palabra, que no perdamos ese sentido, pero que también nos echemos de menos los unos a los otros, pero que sobre todo sintamos que dependemos de ti para que nos des entendimiento. Ayúdanos, Señor, en el estudio, te lo pedimos para tu gloria en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, estamos, como he dicho, en Hechos capítulo 20 y vamos a leer estos versículos que van del 7 al 12, que dicen así. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fijaos que lo primero que se nos dice o que tenemos que saber aquí es que el apóstol estaba con estos hombres en Troas. Quisiera recordaros, para que os hagáis una idea, en el mapa aquí tenemos a Troas entre Éfeso y Filipos. Es un puerto de mar. Espero que lo veáis. Esta fue una ciudad fundada alrededor del año 300 a.C. por Antígono, que fue uno de los sucesores de Alejandro Magno. Es muy conocida, al menos por la literatura de muchos. Está a unos 16 kilómetros al sur de Troya. Fue convertida en una colonia romana por el emperador Augusto en el año 30, que reinó desde el año 31 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. Esta fue una ciudad que Pablo visitó. Vemos que se menciona que Pablo estuvo allí en distintos viajes. De hecho, yo he enseñado un mapa del segundo viaje misionero y allí fue por donde él pasó, uno de los sitios por donde él pasó en este segundo viaje, que es el anterior al que está realizando ahora. Allí fue donde se le unió Lucas a esta empresa misionera. Lo encontramos en el capítulo 16, versículo 8, dice: pasando junto a Misia, descendieron a Troas y luego zarpando de Troas fueron hasta Samotracia. O sea que era un puerto de mar y era, por lo tanto, un punto de partida o un paso, un lugar de paso para ir de un lugar a otro. Y aquí vemos cómo, habiendo salido de Éfeso, recordamos que en ese tercer viaje él va a estar un tiempo grande en Éfeso, pero de allí hace algún recorrido más pequeño y vuelve a Éfeso, y esto es lo que ocurre aquí, como podemos ver en el versículo primero de este capítulo. También se menciona esta visita por allí en 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que Pablo está pasando por allí en este tercer viaje misionero. Lo
lo primero que tenemos que ver es, ya sabemos dónde ocurrió, ahora vamos a ver cuándo ocurrió. Y nos dice, así comienza el versículo 7, que ocurrió el primer día de la semana. Durante casi, 2000 años o más de 2000 años, los cristianos se han reunido el primer día de la semana, el domingo, en nuestros calendarios. Siempre nos ponen el domingo al final. Realmente, y en el mundo anglosajón, todavía en muchos lugares encontramos calendarios que comienzan con el primer día de la semana, que es el domingo. Nosotros acostumbramos a hablar del fin de semana, incluido el domingo, cuando realmente comienza ahí la semana. Y sabemos que el pueblo de Dios, la iglesia, se ha reunido el primer día de la semana, el domingo, a lo largo de los siglos para, entre otras cosas, celebrar la cena del Señor. Y lo primero que nos preguntamos en esta tarde es, ¿por qué el domingo? ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Por qué no el sábado? ¿Por qué no el séptimo día de la semana? Y vamos a hablar brevemente de este asunto. Este es el primer pasaje en el Nuevo Testamento donde se hace una referencia a la adoración en un domingo. Y los discípulos se reúnen a partir el pan y posteriormente es cuando Pablo le habla en ese discurso que se alarga y que es un culto que comienza el domingo y acaba el lunes. Y vemos cómo los cristianos ya a estas alturas, mediados, alrededor de mitad del primer siglo, ya tienen ese hábito de reunirse el primer día de la semana. Entre otras cosas, para celebrar la mesa del Señor, la cena del Señor. Esta no es la única evidencia bíblica de que la iglesia tenía esa práctica habitual. Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2 ya de este libro de los Hechos, el versículo 42, Lucas nos informa de los cristianos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los discípulos aquí los vemos muchos años después reuniéndose ya con esa indicación de que es el primer día de la semana y tiene la referencia de que hacían lo mismo que se estaba haciendo ya desde el capítulo 2, reunirse para partir el pan. Partir el pan, que es una referencia a la cena del Señor. Recordar que, por ejemplo, el mismo Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, en la primera carta, el capítulo 10, habla de la copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que cuando se habla casi siempre, porque en este mismo pasaje vamos a ver que hay como una vuelta a partir el pan que no necesariamente se refiere a la cena del Señor y eso lo veremos enseguida. Vemos como hay otras indicaciones de esa observancia semanal, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la primera carta, recordar que allí entre las cosas que ellos estaban haciendo mal, estaba el abuso de la cena del Señor, de la mesa del Señor, del partimiento del pan. Y aunque el apóstol allí en el capítulo 11, versículos 17 al 22, tiene que reconvenirles, tiene que corregirles porque algunos estaban abusando de ello, lo importante para lo que estamos viendo hoy es que esa era la práctica habitual. Se reunían cada primer día de la semana para partir el pan. No solamente lo sabemos por esto, sino, por ejemplo, cuando el apóstol, ya hemos mencionado en estudios anteriores, que el apóstol a los corintios les anima a las iglesias de Acaya, a las iglesias de Macedonia, les está animando a hacer una colecta para ayudar a los santos en Jerusalén, en Judea. Hay una hambruna en estos tiempos y él está animando a los cristianos a que vayan preparando una colecta. La semana pasada vimos incluso algunos de los tesoreros o los portadores de esa colecta que están acompañando a Pablo en esta ocasión. Y en las instrucciones que él da,
Si leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta ayuda, no habla ahí de la ofrenda habitual, sino esta colecta especial para los santos, dice, haced vosotros de la manera que he ordenado a las iglesias en Galacia, toda esa región, Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Se da por entendido que ellos se reúnen cada primer día de la semana y el apóstol está diciendo, cada primer día de la semana, recoged para esta ofrenda que queréis enviar a los santos, cuando os reunáis, hacer la colecta cada primer día de la semana, cada domingo, recogerlo. O sea que él asume, él da por hecho que ellos se reunían cada primer día de la semana. Es cierto, y algunas veces cuando encontramos personas que son sabatistas, que consideran que los cristianos deberíamos no solo reunirnos los sábados, nuestros sábados, el día entre el viernes y el domingo, sino incluso algunos que consideran el domingo como una extensión del sábado del Antiguo Testamento. Algunos dicen, bueno, pero es que las evidencias que hay de ese traslado, ese cambio del sábado al día del Señor, con toda la celebración, con todo lo que allí se practicaba, es muy leve, es muy ligera. Bueno, no es necesario que el Señor tenga que decir las cosas 3 o 30 veces para que esa cosa sea así. Vemos como eso es lo que el Señor instituyó, entre otras cosas, resucitando de los muertos, como veremos enseguida, en el primer día de la semana. Y vemos como esa fue la práctica de los apóstoles. Ellos daban mandatos dando por sentado que la iglesia en cualquier lugar tenía esta práctica. Así que el hecho de que no tengamos X número de versículos, no sé, estos que dudan, ¿cuántos versículos más necesitarían para ser convencidos de esto? Lo importante que vemos es que hay evidencias bíblicas y también evidencias extrabíblicas. Por ejemplo, la Didaché de los judíos indica que fue escrito cerca del año 95 del primer siglo, indica que los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Justino Mártir, alrededor del año, en el siglo II, del año 150, también relata cómo los cristianos se reunían el domingo, el primer día de la semana, y participaban de la cena del Señor. Eso lo podemos encontrar en su apología. Vemos como escritores como Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano, todos coinciden en declarar que la iglesia en todo lugar observaba el primer día de la semana. Todos coinciden con esa enseñanza. Vemos como no solamente estos escritores, algunos de ellos historiadores de los primeros siglos de la iglesia, sino incluso historiadores más contemporáneos, más cercanos a nosotros, de cualquier denominación, ya sean luteranos, presbiterianos, episcopales, congregacionalistas, hombres como F.F. Bruce, de las asambleas de hermanos, todos coinciden de manera generalizada en que esta era la práctica habitual de la iglesia. No solamente tenemos esa evidencia interna de la escritura, sino también evidencia externa. Esto lo podemos decir en cuanto a por qué sí el domingo. También podemos preguntarnos por qué no el sábado. Bueno, por algunas razones que ya hemos mencionado. Por ejemplo, Jesús se levantó de la muerte el domingo. Recordamos en Mateo, por ejemplo, Mateo, y es interesante que los 4 evangelistas coinciden en señalar esto con la indicación de qué día fue. Era importante, ¿no? El primer día de la semana, dice, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron
aquellas mujeres al sepulcro y lo encontraron vacío. Lo mismo dice Marcos, muy de mañana, Marcos 16, versículo 2 y versículo 9. El primer día de la semana, versículo 9, habiendo resucitado por la mañana, el primer día de la semana. Lucas, que aquí está escribiendo el libro de los Hechos también, de nuevo dice el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro para encontrarlo vacío, etc. Y Juan hace lo mismo. Dice que María Magdalena fue de mañana el primer día de la semana, siendo aún oscuro. Esos detalles que da cada uno de ellos deja claro que el Señor hizo especial ese día. Vemos como también se apareció a sus discípulos el primer día de la semana. Recordamos allí en Juan capítulo 20, versículo 19, que dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, fijaos que lo que dice Juan, de aquel mismo día y luego el primero de la semana, estando ellos reunidos con las puertas cerradas, etcétera, ellos se reunieron y el Señor vino a decir paz a vosotros. Otra razón por la cual vemos ese cambio del día especial, el día del Señor, del sábado al domingo, vemos como el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia el día de Pentecostés, que era el primer día de la semana. Fijaos que no nos dice Lucas en Hechos capítulo 2 ese detalle, pero si nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 en adelante, leemos, dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, hablando de la institución de la celebración de Pentecostés, de esos 50 días, dice, contaréis desde el primer día que sigue al día de reposo. Y bueno, otra vez en el versículo 16 de Levítico 23, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, 7 semanas, de sábado a sábado, y el día 50, o el 50º día, que era un primer día de la semana. Y coincidentemente, no casualmente, vemos como el Espíritu Santo desciende ese primer día de la semana. Hemos mencionado ya al apóstol hablando de esa colecta el primer día de la semana. Vemos también al apóstol Juan recibiendo la revelación de lo que hoy conocemos como libro de la revelación, el libro de Apocalipsis. Dice Juan, que estaba allí en la isla de Patmos, exiliado, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fijaos que ya él lo llama así, el día del Señor, ya diferenciándolo. Era cerca del final del siglo y ya el apóstol lo reconoce, ya era, por así decir, vox populi, ya era la referencia habitual hablar del primer día de la semana, del domingo, como el día del Señor. Las Escrituras no declaran explícitamente este cambio por razones que el Señor conoce, que Él ha querido obviar. Lo cierto es que vemos que lo hacen así. Lo practicaban así. También nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no el sábado? Bueno, tenemos que recordar que el sábado formaba parte de la señal del pacto mosaico, del pacto hecho con Dios, por Dios con la nación de Israel en el Sinaí, mientras que los cristianos estamos bajo el nuevo pacto en Jesucristo. Cuando vamos al Sinaí, cuando vamos al libro de Éxodo, encontramos que el Señor dice en el capítulo 31, versículo 16, guardarán pues el día de reposo, el sábado, guardarán pues el sábado, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señalé para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el día séptimo cesó y reposó. Y referencias semejantes podemos encontrar en distintos lugares. Por ejemplo, al volver el pueblo del exilio, en Nehemías encontramos que se habla, dirigiéndose al Señor, dice, tú ordenaste el día de reposo que es santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste los mandamientos. También lo vemos en el libro de Eclesiastés, donde el Señor, dirigiéndose al pueblo, en este caso, Nehemías está dirigido de abajo hacia arriba, aquí es el Señor hablando y se les di también
mis días de reposo. Eso formaba parte del antiguo pacto. En el Nuevo Testamento no hay ni una sola referencia a guardar el sábado. El primer mandamiento, tenemos que recordar, para guardar el sábado, vino por medio de Moisés. Cuando el Señor les dice, mañana será día santo, el día de reposo, ese sábado, dentro de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, encontramos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La explicación allí es porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Cuando ese pacto es renovado 40 años más tarde en Deuteronomio, la razón que se da por encima de la razón de la creación se añade porque como recordatorio de que el Señor te sacó de Egipto. Pero vemos cómo ahora eso es hecho a la nación, es un pacto de Dios con la nación. Dentro de esa nación estaba ese pueblo escogido, los verdaderos israelitas, por así decir, la iglesia del Antiguo Testamento, que ahora en el Nuevo Testamento vemos cómo no recibe ningún mandato, ninguna ordenanza de que tenga que guardar el sábado, ni tampoco ninguna reprensión. Fijaos que, por ejemplo, una iglesia como la de Corinto, con todas las cosas que tiene que recibir corrección por su irregularidad, vemos como no hay ninguna señal, ninguna indicación de que ellos estaban fallando en esto, ¿verdad? Es más, el Nuevo Testamento de manera específica habla, por así decir, le quita la importancia que muchos le daban a este asunto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 5, dice el apóstol, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días o iguales todos los días, dice cada uno que esté convencido en su propia mente, escribiendo a esos judaizantes que había en aquellas iglesias de la provincia de Galacia. Gálatas capítulo 4, versículos 10 y 11, dice, vosotros algunos guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Se me temo que haya perdido el tiempo con vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. También a los colosenses, el apóstol le dice que nadie juzgue en cuanto a comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, en cuanto a lunas nuevas o días de reposo. Fijaos cómo el apóstol dice que todo eso, en el versículo 17, Colosenses 2:17, todo eso es sombra de lo que ha de venir. O sea que estos son realidades. Ahora ha venido Jesucristo, todo eso representaba nuestro descanso en Cristo. Ahora que descansamos en Cristo, ahora vivimos en Él, la ley ha sido cumplida con Él, ahora nosotros vivimos en ese nuevo día, el día de la resurrección, el día en que tenemos el privilegio de contemplar a nuestro Creador, de contemplarlo como nuestro Redentor. No lo tomamos como un mandamiento, como una carga, más bien es el día de quitarnos las cargas, el día de dejar nuestros trabajos, nuestras ocupaciones y preocupaciones cotidianas. Si tú eres cristiano y te tomas el domingo como una extensión del sábado, incluso lo llamas eso, el sábado del Señor, etcétera, y tienes una comprensión legalista, te estás perdiendo lo que supone para el pueblo liberado, redimido, esa bendición. Por eso no quiere decir que, pues me voy al mercadillo, hago mis compras por internet o presenciales, donde sea. Vamos, es el día que no trabajo secularmente, es el día que voy a dedicar a eso, o voy a pintar una habitación en casa, o voy a cambiar una pata a un mueble. No, es el día que el Señor quiere que tú dediques a Él desde el corazón, no desde la ley escrita fuera en una tabla de piedra, sino en gratitud por sentirte redimido, por sentirte liberado de tu pecado. Es un día que tú dedicas al Señor desde la mañana hasta la noche, en que te reúnes con el pueblo del Señor, en que aprovechas los medios de gracia que Él pone a tu alcance, de tal manera que no es tanto que no hagas ciertas cosas o que hagas ciertas otras, sino que el espíritu con el cual vives ese día que el Señor te ha dado. Así que en este primer punto de esta tarde, primero hemos considerado el lugar
es en Troas, en aquel puerto de mar. En segundo lugar, hemos visto la fecha, que en este caso es muy importante. Vamos a ver a continuación cómo lo que sucede aquí es que Pablo está predicando. El orador es el siguiente punto que tenemos que considerar. Era un invitado especial, él no estaba allí habitualmente, no estaba asentado allí, estaba, por así decir, de pasada, y es invitado junto con aquellos otros. Recordad que en los versículos 4 al 6 se habla de aquellos hombres que le acompañaron hasta Asia: Sosípater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, y vemos cómo está allí con ellos y es el orador invitado, ni más ni menos que un apóstol de Jesucristo. Él estaba visitando iglesias, visitando congregaciones, por así decir, recién establecidas, está confirmándolas en la fe, confirmándolas en el conocimiento de la palabra. No se nos dice de qué estaba predicando. Ahora, nos podemos hacer una idea de que estaba predicando, porque sabemos cuál era el contenido de sus mensajes por lo que Lucas nos relata que él predicaba en otros lugares. Sabemos lo que podría haber estado predicando por lo que él mismo dice que era la esencia del Evangelio. Por ejemplo, cuando escribe la carta a los romanos, le dice: estoy presto, estoy dispuesto a anunciaros el Evangelio también a vosotros, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que entendemos que Lucas considera, y el Espíritu Santo, que es quien le inspira, considera que no es tan importante que nos preguntemos, bueno, ¿de qué estaría hablando? Yo me imagino que algunos pensarán, bueno, estaba hablando de escatología, con detalles de milenios, de semanas, de tribulaciones. Bueno, no lo sabemos. No sabemos si estaba, como a los tesalonicenses, exhortándoles a vivir una vida de santidad. No sabemos si estaba como los efesios, hablándoles del peligro de perder nuestra firmeza en el Evangelio y estimulándoles a estar firmes en el Señor. No sabemos si, como podemos ver en el capítulo 14 también, en Listra, en Iconio y en Antioquía, él está animando a los hermanos, diciéndoles que vienen tiempos difíciles, tiempos de persecución, que se mantengan firmes en la fe, que el Señor no les va a abandonar. No lo sabemos, pero sí podemos intuir algo de la temática del apóstol, porque sabemos cuál era su mensaje, como él prescindía de todos los demás, solo quería saber de Cristo y de este crucificado. No sabemos de qué predicó, pero sí sabemos que fue un sermón más bien largo. Dice que continuó hasta la medianoche, dice el versículo 7. Dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Y es interesante que no solamente alargó el discurso hasta la medianoche, sino que aunque fue interrumpido por lo que ocurrió a continuación con la caída y muerte de Tíquico y su recuperación, luego dice que retomó el discurso y habló largamente hasta el amanecer. Tenía que partir al día siguiente, tenía algo que compartir con ellos y no quería dejar su discurso a la mitad, así que vemos como de alguna manera interrumpida. Nosotros estoy pendiente si se me corta la comunicación, pero que nadie quede dormido mientras hablo. Si sucede, espero que continuemos cuando despierte. Pero fijaos, qué privilegio. Esta gente, Pablo les está diciendo, yo no me puedo quedar aquí, estoy de camino. Esto es una visita, diríamos, relámpago en nuestros días. Y ellos insisten, sigue y sigue y sigue y habla y habla y habla. Y vemos cómo ellos consideran ese gran privilegio
de tener al apóstol Pablo y ellos están dispuestos a dejar sus cosas, sus hogares, sus ocupaciones, sin pensar en lo cansados que iban a estar al día siguiente, etcétera, están dispuestos a quedarse toda la noche. Y aquellos que se quedaron, no se nos dice, pero podemos suponer que algunos dijeron, para mí ya es demasiado tarde, me tengo que ir. Bueno, los que se quedaron tuvieron un regalo especial. Primero, fueron testigos de una tragedia que dio lugar a un milagro. Lo que sucedió es que había un joven, se nos dice en el versículo 8, que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y podemos imaginar, no eran luces eléctricas, eran lámparas con fuego, algo que estaba en combustión. Dice que eran muchas las lámparas. De alguna manera Lucas está dando a entender que el ambiente estaba caldeado, estaba enrarecido, y vemos como un joven que estaba sentado en una ventana se fue cayendo en un sopor hasta que eso se convirtió en un sueño profundo. Y si somos sinceros y honrados, ¿quién no ha dado una cabezada alguna vez en el culto? Yo aprovecho que nadie me está viendo para decir, yo tengo algunos que no le falta su cabezadita cada domingo. En parte, seguro es culpa mía, en parte tal vez que no han dormido bien. Entiendo que algunos están tomando medicamentos, algunos tienen cierta edad en que el sueño les vence, algunos pues han estado trasnochando y deberían de considerar que el día del Señor en un sentido comienza el día anterior, cuando dejamos las actividades un poco más temprano de lo habitual, descansamos para estar el día del Señor dispuestos, con corazones y con cuerpos frescos y preparados. Bueno, no quiero aprovechar para... creo que ya lo he hecho, ¿verdad? Bueno, el caso es que aquí tenemos a Eutico. Está sentado en la ventana, está rendido de sueño, y dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, cayó. La Nueva Versión Internacional dice, Pablo alargaba su discurso, y este hombre, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, era un joven también, entendemos, y todos hemos pasado por allí, algunos hace ya bastante tiempo, pero sabemos que hay una etapa en la juventud en que uno está cansado todo el día, se levanta cansado, vive cansado, se acuesta por la noche cansado. Podía haber estado trabajando desde muy temprano. No sabemos por qué el ambiente cargado, tanta gente, el discurso tal vez se le hizo tal vez demasiado pesado para él, demasiado denso. El caso es que la somnolencia le venció. Es interesante que se nos da el nombre, se llama Eutico, de nuevo, un nombre para anotar a aquellos que piensen en una paternidad cercana. Significa este nombre afortunado o de buena suerte. Y realmente, en un sentido, sabemos que la suerte está en las manos del Señor, no existe la fortuna como tal, existe la providencia del Señor, pero vemos como este hombre, lo que le ocurrió estando allí, un hombre de Dios, un hombre en el cual el Espíritu de Dios reposaba, un hombre que cuando él cayó y lo recogieron muerto, es llevado delante de Pablo y el Señor obra el milagro de volverle a la vida. Hay un par de detalles aquí interesantes. Dice en el versículo 10 que descendió Pablo, se echó sobre él, fijar, se echó sobre él abrazándole y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Fijaos que si conocéis bien la escritura, aquí se evocan algunas situaciones que ya nos resultan conocidas. La primera que nos puede venir a la mente es el caso de Elías, que está con aquella mujer a la cual el niño se le muere, aquella viuda, y lo trae al profeta. ¿Y qué es lo que dice que hizo Elías? En Primera de Reyes 17:21 dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver
el alma de este niño a él. Fijaos, él se tumba 3 veces sobre el niño y ora al Señor para que vuelva el alma a él, y eso es lo que ocurrió. En el libro siguiente, en el libro segundo de Reyes, en este caso es Eliseo, el profeta que sucedió a Elías allí como profeta en Israel. Y en el segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 34, hay una situación semejante. También vemos a otro niño que también ha fallecido, se lo traen al profeta y dice que el profeta subió, se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas, se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró el calor. Y vemos cómo el Señor lo trajo de nuevo a la vida. Así que eso es lo que hace Pablo. Pablo actúa bajo la misma autoridad del mismo Señor. Pablo está en la misma línea de los profetas del Antiguo Testamento. No es en su nombre, no es en su poder, no es por una energía especial que él tenía. Él hace exactamente lo que ya habían hecho siglos antes otros siervos del Señor. Otro detalle que también es interesante que se nos dice aquí es que en el versículo 10, Pablo quita hierro al asunto. Le dice a aquellas personas que ven a este joven caído muerto, que ha dejado de respirar, están alarmados. Imaginemos la situación, ¿verdad? Y le dice algo que también evoca algo que ya hemos visto anteriormente. Le dice, no os alarméis, pues está vivo. Bueno, eso de nuevo nos evoca aquella situación en que el Señor viene a aquella casa donde hay aquella niña que ha fallecido y el Señor, ¿qué es lo que dice a sus padres? La niña no está muerta, sino que duerme. Eso lo encontramos en Marcos 5:39. Así que de nuevo, Lucas, que recordemos, está escribiéndole a Teófilo todo lo que Jesús hizo desde que vino a la tierra hasta que ascendió a los cielos y que continuó ministrando al pueblo escogido de Dios a través ahora del Espíritu Santo por medio de los profetas, nos está mostrando que esto no es diferente de cómo el Señor actuó por medio de los profetas, por medio de Jesucristo y ahora por medio de la iglesia representada por este hombre de Dios que era Pablo. Bueno, no hay, si esto hubiese ocurrido en nuestros días, pues seguramente Lucas hubiese dicho, y a partir de entonces Tíquico acompañó a Pablo y donde quiera que iba, le daba un lugar en la plataforma para que contase su testimonio. Y se hizo notorio el testimonio de Tíquico por todo el Mediterráneo. No se dice nada de eso, ¿verdad? Pablo continuó predicando el Evangelio. La iglesia no tomó esto como un punto central de su ministerio. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. La iglesia continuó. Estaban en lo que diríamos un culto dominical vespertino que se ha alargado hasta la madrugada. Surge este incidente, queda interrumpida la predicación, atienden a aquel hombre, cubren su necesidad y retoman el ministerio. Pablo terminando el discurso, terminando el sermón y al día siguiente saliendo, continuando su ministerio misionero. De milagro.
Bien, quisiera que me confirmaran que ya vuelvo a tener sonido. Bien, me dicen que sí. No sé dónde lo he dejado. Me dicen que ya hay sonido. Gracias por avisar. No es necesario que... gracias a todos por la paciencia y por avisarme. Retomando un poco lo que habíamos dicho, porque no sé exactamente dónde me quedé, veíamos que ahí está, en el versículo 7 se habla de que partieron el pan, el apóstol predica, se alarga, este muchacho cae, muere, es resucitado y vuelven a partir el pan, se nos dice aquí. Y la pregunta que estábamos tratando de responder es si hubo una segunda celebración de la mesa del Señor de la Santa Cena. Pues nos atrevemos a decir que no, que esto fue lo que diríamos un tentempié de madrugada, un bocado de madrugada, porque hemos de entender que Lucas, que está un griego escribiendo a ese Teófilo en el contexto, en la mente griega, ya era el amanecer, esto eran las primeras horas, el alba del segundo día de la semana, que era el lunes. Con lo cual, si la iglesia tenía el domingo, el primer día de la semana, para celebrar la mesa, y ahora estamos hablando del lunes, con lo cual entendemos que lo que hay aquí no es una segunda celebración de la mesa del Señor, sino simplemente que tuvieron una comida, un tentempié, un bocado para, porque imaginaros eso trajo un poco de distracción, entendemos, no lo dice Lucas, no sé si yo debería decirlo, pues alguno aprovechó, fue a hacer sus necesidades, fue a tomar un poco de agua, lo que fuera. Dijeron, hermanos, que quisiéramos que nuestro hermano Pablo continúe el mensaje. Vamos a tener un receso, vamos a tomar algo, estamos todos para que no nos pase lo de Utico, vamos a tomar algo y seguimos en un momento. Bueno, esto es una conversación supuesta, que nadie me cite y me lleve delante de un juez por esto. Pero podemos entender que algo así pudo suceder y Lucas lo que está hablando es cómo conectó esa primera parte del sermón de Pablo, ya largo, a esta segunda parte que les llevó hasta el amanecer. Bueno, al final dice el versículo 12, después de todo este episodio, que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cómo no van a ser consolados? Fueron consolados por la presencia del apóstol y aquellos hombres de Dios que le acompañaron. Fueron consolados con la palabra que el Señor puso en el corazón de Pablo aquel día. Fueron consolados con el milagro de ver a un joven, sería el hijo, el sobrino, el amigo, el hermano de alguno de ellos posiblemente, de verlo muerto a verlo ahora normal, tomando algo, rehabilitándose, recuperando el color, recuperando la vida. Importante que nosotros veamos esta enseñanza. Bueno, vamos a terminar ya prácticamente y quisiera, recordemos que el evangelista y escritor Lucas, hay ciertas cosas sobre las cuales no nos da detalles, por ejemplo, el sermón que predicó, ese sermón tan largo, ¿qué contenido no tendría? ¿No valdría la pena incluirlo? Pues yo tal vez pienso que sí, el Espíritu Santo, que es Dios, consideró que no era necesario, pero sí era necesario estos detalles. Fijaos, algunos de vosotros, a los que les cuesta algún domingo levantarse, lo podemos hacer 6 días a la semana porque nos esperan en clase el profesor, porque nos espera el jefe
en la empresa, pero nos cuesta el día del Señor para nuestro Dios, nos cuesta levantarnos para ir a celebrar su gloria, a celebrar nuestra salvación, a celebrar aquel glorioso día en que se encontró la tumba vacía, que el Señor había resucitado. Qué privilegio poder sentarnos a celebrar la mesa del Señor. Y quisiera decir, porque ahora estamos viviendo por estas circunstancias que todos conocemos, estamos viviendo esto, yo insisto que esto no es un culto, que yo estoy simplemente compartiendo enseñanzas de la palabra cuando nos convocamos los domingos virtualmente, tampoco es un culto, es necesario la presencia física. Estoy leyendo mucho por ahí, incluso algún hermano me ha hecho una consulta. Hay congregaciones que han decidido tener una Santa Cena, una celebración de la Cena del Señor virtual, cada uno en su casa y todos al unísono participar, pero nos preguntamos si el pan ha de ser pan físico, material, y el vino ha de ser físico y material. ¿Cómo no ha de ser física y material nuestra reunión? Es necesario, la iglesia es el pueblo de Dios en un lugar concreto, reunido físicamente. Y cuando celebramos la mesa del Señor lo hacemos con unos elementos físicos. Lo que estamos viendo ahora es una eventualidad. Llegará el tiempo, dentro de pocas o muchas semanas, en que esta situación mengüe, en que las autoridades nos permitan y el sentido común nos permita reunirnos, pero tendremos que ir con cautela, con prudencia. Seguramente animaremos a los hermanos que por su edad o por sus circunstancias están en una situación de riesgo, animaremos a que se queden en su casa. Estamos haciendo planes de continuar difundiendo, emitiendo los mensajes, aún ya si podemos reunirnos unos pocos en la iglesia. Estaremos en un periodo que combinaremos lo físico y real con esto que hoy llamamos virtual. Pero los digo a los miembros de la Iglesia Bautista de Alameda Osuna y a otros que sabemos que nos escuchan, que pertenecen a otras congregaciones. No toméis esto como algo para decir, bueno, esta es la iglesia del siglo XXI, así nos vamos a manejar. Y conecto a las 9:30 de la mañana con la iglesia X, que tienen unos cánticos que me encantan. Y luego conecto a las 10:30 con este predicador que tiene una serie de mensajes que me interesa ese tema. Y luego conecto a las 12 con esta congregación que tiene un periodo de compartir. Y a la 1 conecto con estos otros que tienen una celebración virtual de la Cena del Señor. Que el Señor nos libre si lo que estamos haciendo ahora por mantener dentro de las circunstancias el alimento y un poco la cercanía, el cuidado pastoral del pueblo del Señor, si alguno lo toma como un paso para dejar de congregarse, que el Señor tenga misericordia a él. Nosotros como ancianos desanimamos esto ahora anticipadamente y luego estaremos muy pendientes de que esta idea no cale en la mente de ninguno. Hermanos, orad para que esto no nos confunda. Tenemos que estar con los tiempos en que vivimos y posiblemente lo que hoy comenzamos con esta provisionalidad, problemas técnicos de todo tipo, esperamos ir mejorando en esto, posiblemente lo extendamos para cuando ya podamos reunirnos todos libremente. Por aquellos, tenemos de hecho ya hermanos que por su edad, por sus circunstancias, no pueden reunirse con nosotros cada domingo. Por amor a ellos vamos a continuar. Pero, queridos míos, cada uno en su congregación, si no eres miembro de ninguna iglesia, estás viviendo una situación que no agrada al Señor. Si has dejado de congregarte y estás haciendo esa especie de shopping espiritual, recogiendo lo que te gusta de cada lugar, estás viviendo en rebelión
con el Señor. Por favor, considéralo. Pide al Señor que no seas tentado con esto. Mirad, justamente en estos días que estamos viviendo esta experiencia, el Señor ha querido que lleguemos a este pasaje. Un pasaje, no sé cuántos sermones has escuchado tú sobre este pasaje. Posiblemente poco, posiblemente esta sea la primera vez que yo dedico una exposición de la palabra en concreto a este pasaje. Dios ha querido que sea así, para que entre otras cosas veamos eso, la práctica, el celo con que la iglesia del primer siglo practicaba el reunirse. Tenían que hacerlo tal vez tarde, porque muchos eran esclavos que tenían que estar en sus labores y al final del día se reunían para poder adorar al Señor. En otros lugares lo hacían antes de la jornada laboral, las circunstancias que fueran, pero eran celosos de eso, de celebrar al Señor y su resurrección. Por lo tanto, que el Señor nos libre de tener pensamientos que sean contrarios. Esto es provisional. Aprendamos todas las lecciones que tengamos que aprender. Sepamos que lo que ocurre no es porque hay una mala gestión de la higiene en los mercados chinos, ni por la negligencia de los gobernantes de las naciones, ni por nuestra cultura, que es mucho de besos y de abrazos. Lo que estamos viviendo lo ha creado el Señor de la providencia. Y fijaos, ¿quién nos iba a decir que íbamos a vivir una etapa en que no pudiésemos reunirnos en un local? Pensamos que eso formaba parte de la historia. No, pues aquí el Señor lo ha traído y lo ha traído para algo. Aprendamos las lecciones y que estas lecciones no nos lleven a malos comportamientos, sino a una revisión. Consideremos esos que vienen un domingo de cada 2 o de cada 3. ¿Qué haces tú un domingo si no estás con el pueblo de Dios, si perteneces al pueblo de Dios? ¿Qué haces que no estás reunido con la iglesia, en tu iglesia? Y no vengas con esto de que yo pertenezco a la iglesia universal. La iglesia universal solo la percibe el Señor. El Señor ha dado iglesias locales, congregaciones locales. Para algunos, pensad, tal vez tú perteneces a una iglesia donde hay un buen ministerio. Y como consideras que estás bien alimentado y bien cuidado, pues, bueno, estás gordo espiritualmente o así te crees y te puedes permitir ayuno temporal. Piensa iglesias como congregaciones como la de Troas, que no tienen esto, que tienen hambre, donde el Señor en estos momentos ha permitido que no tengan hombres cualificados. Tal vez cuántos pastores están muriendo en estos días. Hay congregaciones que se van a quedar temporalmente sin pastor. Pues si tú tienes un pastor, apóyale, ora por él, ora por ellos. Más que nunca necesitan concentración, saber cómo ministrar a los enlutados, cómo ministrar a los que están sufriendo, cómo ser fieles a la palabra con estas limitaciones. Bueno, aquí terminamos. Os recuerdo que el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos de nuevo emitiendo a las 11 de la mañana. De nuevo pido disculpas por las dificultades que hemos empezado para comenzar y hemos tenido en mitad del estudio. Mantengamos nuestra comunión en oración los unos con los otros. Estimulémonos unos a los otros. Llama a hermanos que el Señor ponga en tu corazón, llamar, enviarle una nota en estos días, no para enviarle mensajes de otros, ponle tus palabras. El versículo que leíste hoy, el pensamiento que tuviste respecto de él. Ten esta iniciativa, anima a otros. Y recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Vamos a terminar en oración. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje de la Escritura, casi de estos pasajes que
que no destacan, que muchas veces pasan desapercibidos cuando leemos, pero que también tienen su importancia, también han sido inspirados por el Espíritu Santo. No son notas a pie de página, tienen tanta importancia como esos pasajes que consideramos favoritos. Gracias, Señor, porque en aquel primer siglo, en medio de la persecución, de la hambruna, de la escasez, de las dificultades para los traslados de un lugar a otro, tú, Señor, estabas levantando hombres fieles con el poder del Espíritu Santo que iban donde quiera que tú les guiabas predicando el Evangelio. Y gracias, Señor, por el ejemplo de aquellos hombres y mujeres en Troas. Hablamos de los de Berea, hablamos de la iglesia de Antioquía, hablamos de los fieles en Jerusalén, pero aquí tenemos unos que quisieron aprovechar hasta el último minuto en que el apóstol pudiese estar predicándoles la palabra. Oh Señor, danos esa hambre y esa sed, que no nos conformemos. Señor, permite que no hagamos de nuestra experiencia espiritual el centro de nuestra vida espiritual. Señor, a nadie le importa lo que solemos llamar nuestro testimonio, que prediquemos la palabra, que no hablemos de nuestra experiencia personal, de lo que creemos que fue milagroso en nuestro caso, lo que lo hizo especial porque éramos más pecadores que nadie, porque tuvimos una conversión dramática a la cual vamos añadiendo, exagerando, ocultando detalles para muchas veces quedar como los grandes protagonistas de nuestra conversión y que la gracia de Cristo y el propio Cristo queden como una mera anécdota de estas historias. Señor, que nos centremos en lo que es esencial, el Evangelio, que lo anunciemos a otros. Bendice nuestra congregación, danos fidelidad a ti en estos tiempos de extraños, estos tiempos de dificultades. Bendice a los enfermos, bendice a los que están expuestos a esta enfermedad. Da consuelo a los que tienen seres queridos enfermos en hospitales, los que han tenido que despedirse de ellos hasta la eternidad. Oh Señor, bendícenos y que donde quiera que estemos vivamos para ti y para tu gloria. Todo esto te lo presentamos con gratitud, porque sabemos que tú eres generoso, que quieres darnos más de lo que nosotros estamos deseosos y dispuestos a pedirte. Y lo hacemos a través de nuestro mediador, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.